La entrevista cara a cara. Zona 3 Noticias. Muchas gracias por atender la invitación, Óscar Benavides, presidente de Coparmex Jalisco. Y pues bueno, vienes muy fresco, Óscar, eso me da mucho gusto porque hay quienes a estas horas todavía se están apenas despertando. Bueno, es que las vacaciones siempre ayudan a recargar las pilas, ¿no, Franco? Y muchas gracias a ti y a dímelo a mí me hacen falta vacaciones ya para recargar pilas, pero bueno, aquí estamos a la orden y pues dicen que son tiempos extraordinarios, tiempos de reflexión, ¿no? Y ya llegó el momento, Óscar, de reflexionar sobre el primer mes de la administración estatal encabezada por Aristóteles Sandoval, de acuerdo a lo que ustedes analizan, perciben, están sintiendo, cómo va caminando esto, Óscar, porque al final de cuentas quienes están agrupados en la Coparmex son los que tienen gran parte de los destinos de los estados y del país, pues generándose de manera positiva y hacia adelante. Pues mira, bien lo dices, ha sido como un poquito como una montaña rusa y tal vez estos días santos nos ayudaron a reflexionar un poquito cómo vamos, ¿no? Definitivamente el cambio es fuerte, hay que recordar que no había habido una transición de este tipo desde hace 18 años y bueno, ahora hay un cambio de partido inclusive. Esto hace una diferencia muy fuerte contra sexenios anteriores donde cambiaban de PAN a PAN y ahora fue de PAN a PRI. Y esto pues conlleva una reestructuración de toda una ley orgánica, se pasó de 19 a 17 dependencias administrativas y bueno, pues el objetivo fue aglutinar dependencias que tenían funciones similares para que se vuelvan complementarias y provocar que no existieran dependencias con las mismas competencias. Y ahí vimos cambios importantes pues en la Fiscalía General de Jalisco, donde se integra la Secretaría de Seguridad Pública de manera total, la Procuraduría General de Justicia también de manera total, ahí vemos el área de Protección Civil, Bomberos y Secretaría General de Gobierno, vemos el área de la Policía Vial y la Secretaría de Vialidad y Transportes, entonces ahí hay una gran supersecretaría, ¿no? Tenemos otra gran supersecretaría en Planeación, Administración y Finanzas, donde cada una de esas funciones que antes trabajaban por separado, bueno, ahora aplican en una sola gran secretaría y el enfoque que se le quiere dar es de mayor eficiencia, mayor optimización y pues ahora la preocupación es nada más que funcione de manera adecuada, puesto que tanto poder en una sola secretaría pues sí requiere de transparencia, de rendición de cuentas, sobre todo para que la ciudadanía esté tranquila, ¿verdad? Oye, Óscar, y hay en estas dos supersecretarías, como se les ha llamado, hay dos puntos, hay concentración de poder, que yo lo he comentado, y eso implica un riesgo, ¿no? Tener todo el sistema de justicia y de impartición de justicia y de aplicación de la ley concentrada en una supersecretaría es un riesgo porque de repente pueden ocultarse algunas cosas o digamos tener discrecionalidad en algunas otras, pero sobre todo el Coparmex siempre se pronunció por el mando único. Esto pues ahora ya que lo vemos en la práctica implica pros y contras, ¿no? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo ven? Bueno, de entrada yo creo que hay que dar el beneficio de la duda, nos parece positivo. También Luis Carlos Nájera encabezando como fiscal general esta supersecretaría nos parece una persona que nos da tranquilidad. Estuvo desde el interregno ya nombrado por el propio gobernador electo en ese momento como el que iba a suceder y el que iba a continuar en su cargo y eso nos dio tranquilidad. Y es que mira, también los problemas de Jalisco son graves. La percepción ciudadana sobre la seguridad y la justicia pues se ha venido deteriorando en los últimos años y con buena razón. En el último sexenio tuvimos un incremento en secuestros del orden de 326%, en homicidios del orden de 204%, en robos a casa habitación 78% y a vehículos particulares, robo a vehículos particulares del orden de 40%. Entonces, pues podemos argumentar que podrían ser a lo mejor tendencias nacionales, pero la verdad es que sí hay algunos estados
que ya vienen revirtiendo este problema, como Baja California, Chihuahua, Nayarit. Entonces es importante ver, bueno, qué están haciendo estos estados que a lo mejor no estábamos haciendo nosotros. Creo que el gobernador sí se dio la tarea de investigar las mejores prácticas, las mejores estructuras y qué había estado funcionando y qué no. Y de ahí salió un poquito esta postura de la Fiscalía General, que de entrada, pues ahorita lo que necesitamos es que empiece a dar resultados tangibles, sobre todo para que dé la tranquilidad esperada por la ciudadanía, ¿verdad? Ahora, en la seguridad y justicia tenemos el otro gran rubro, pues es el Poder Judicial, porque de nada sirve que tengamos este círculo de impunidad que se autoalimenta y la ilegalidad continúa pues recibiendo incentivos para cometer ilícitos. Y tenemos pues signos muy preocupantes de que una pequeña parte nada más de, por ejemplo, 1 de cada 10 delitos fue denunciado en el año pasado y 1 de cada 200 delitos fue sancionado. Entonces parece ser un buen negocio el crimen. Eso es lo que tenemos que evitar y para ello también el Poder Judicial tiene mucho que aportar en la seguridad. Y veíamos cómo, Franco, pues el Poder Judicial es un gran lastre en este momento para la competitividad en Jalisco. Sí, para la competitividad. Algunos dicen, bueno, eso que tiene que ver el Poder Judicial con los empresarios y su competitividad, tiene que ver muchísimo. El Estado ha dejado de recibir inversiones del orden de los 9,000 millones de pesos por problemas de seguridad y justicia. Y de acuerdo a la Asociación Mexicana de Banqueros, así como el IMCO, pues sitúan a nuestro Estado en los últimos lugares del país. Se habla de, por ejemplo, en recursos disponibles para la administración y justicia, o sea, en recursos materiales estamos en el lugar 29 de 32 estados. Y en recursos humanos estamos en el lugar número 32, o sea, en el último lugar en recursos humanos. Por eso pues, no nos sorprende que Jalisco tenga los peores salarios para los jueces y que los juzgados están totalmente rebasados. También hay otras estadísticas como que somos el lugar número 21 de 32 en calidad de juzgadores y somos el último lugar, o sea el lugar número 32 en imparcialidad de jueces. Y para agravar un poquito el proceso de la justicia, somos el lugar número 22 en eficiencia de investigación y de ilícitos. Con todo esto, pues, que te digo, Franco, no es también de extrañar que la mitad ya de los jaliscienses realmente no confía en la impartición de la imparcialidad de justicia de los jueces. Se percibe que los juicios no se resuelven conforme a derecho, sino más bien pues en función de intereses económicos o también partidistas, ¿verdad? Y ahí es el asunto donde a lo mejor mucha gente no relaciona la impartición de justicia con la competitividad. Si un empresario no tiene la certeza de que si tiene algún problema jurídico se le va a resolver en Jalisco, pues mejor prefiere no venir, que creo que ese es el gran problema. Ya Luis Carlos Nájera había dicho durante el sexenio pasado que lamentaba mucho que cuando ellos, en su momento la Secretaría de Seguridad Pública detenía a los delincuentes, salían a la calle en días. Exactamente. Ese es el grave problema, que tienen que ser eficientes tanto el Poder Judicial como esta Fiscalía General. Ambas son coprotagonistas de un buen Estado de Derecho, de una buena impartición de la justicia. Y el Poder Judicial, lo que nosotros decimos, Franco, es que se le debe dar autonomía. No tiene autonomía en este momento. Está sumamente manoseada en años anteriores por el Poder Ejecutivo en cuanto a recursos se refiere. Están supeditados a lo que buenamente les quiera dar el Poder Ejecutivo y las controla el Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Y además las cuotas también, ¿no? Sí, y también hay una autonomía política que se requiere, porque los nombramientos en el Poder Judicial, pues en buena medida provienen los consejeros del Consejo de la Judicatura, que son los que aportan los recursos materiales y humanos, así como los magistrados vienen nombrados pues directamente por el Poder Legislativo. Entonces ahí todos los legisladores pues se ponen de acuerdo y se reparten las cuotas, a ti te corresponde tal consejero o tal magistrado, y después, bueno, pues ese magistrado me la debe a mí, entonces ese magistrado medio depende de mí,
Y me tiene que resolver a favor, ¿no? Resolver a favor las cosas mías o de la gente que yo le diga. Entonces, eso no es posible, tiene que ser autónomo el Poder Judicial. Tenemos que realmente ya buscar el cambio del Poder Judicial. A la Ciudad Judicial ya la tenemos, hombre, ahí la vemos todos los que pasamos por el periférico y no nos hemos logrado cambiar. Falta ya realmente poco. Y eso es parte de lo que le hemos venido pidiendo al gobernador, que de ese apoyo para cambiar. Y no nada más se trata de que esas ubicaciones bonitas te cambien toda la justicia, pero sí es cierto que generan un elemento inicial de mayor eficiencia. En este momento tenemos una serie de juzgados regados por toda la ciudad en unos estados paupérrimos. No se puede ahí ventilar los temas de justicia, no hay los archivos adecuados. Hay un hacinamiento tremendo. Entonces, las ubicaciones son importantes, la tecnología con que se ubique esas ubicaciones, pero también la capacitación. De nada nos sirve tener las herramientas si no tenemos quien las maneje con eficiencia. Entonces, todas estas personas que desde las universidades están estudiando para leyes, luego litigan o están en los juzgados, como personal de los juzgados o los mismos jueces o los magistrados, todos deben de recibir esta capacitación, sobre todo de cara a llevar la oralidad, que es un objetivo que se tiene que cumplir en los próximos 3 años y que debemos de ir generando ya avances importantes. Pero para ellos necesitamos las ubicaciones adecuadas y ciertos recursos o buena cantidad de recursos para capacitar a toda esta gente. Pero para ello se requiere darle más autonomía al Poder Judicial. Y esto, Óscar, suena a una tarea titánica, pero ¿imposible? No, yo creo que no es posible, yo creo que es cosa de voluntad política. Yo creo que hay fórmulas técnicas para lograr resolver este problema. Lo que se debe de aquí es de privilegiar los criterios técnicos sobre los intereses personales o partidistas que generalmente vemos por ahí, ¿verdad? ¿Está privilegiándose más el manoseo político que el aspecto técnico? ¿Es digamos, la percepción que tendría Coparmex al respecto? Sí, eso es muy evidente y el buscar la autonomía del Poder Judicial seguramente nos va a traer a rangos mucho mejores en la competitividad. Y parece mentira, pero si hemos venido ahorita bajando del lugar número 14 en competitividad nacional del IMCO al número 13 y estamos muy contentos, la verdad es que debemos estar entre los 5 primeros. Pero si te pones a analizar cuáles son los ejes o los diferentes elementos que componen ese rango de competitividad, en cuál estamos bien, en cuál estamos mal, de los que más nos hacen gravitar hacia lo malo es precisamente el Poder Judicial. Entonces, resolviendo el Poder Judicial podemos ser mucho más competitivos como Estado. Pues ahí está una de las tareas que tendrá durante este sexenio la administración de el gobernador Aristóteles Sandoval y que pues seguramente los empresarios estarán dándole puntual seguimiento para que esto en realidad se convierta en una realidad, porque al final de cuentas los discursos y eso se va olvidando, las prácticas son las que permanecen y tienen que ser saneadas estas prácticas. Así es, debemos de empezar a erradicar ese pensamiento de la ciudadanía de que la justicia, en lugar de obedecerse, se negocia. Y no debe ser así, se debe de obedecer.